Está Franco Pasos en el estudio Henry Chiroyola de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Estudiante de Ciencias de la Comunicación. De la Educación. De la Educación, perdón. Sí, sí. Mira, debo tener algo. Lo voy a llevar al análisis porque puse Ciencias de la Comunicación, lo corregí y volví a insistir. Estudiante primero, ¿no? Antes que la carrera. Y sí, como todo, primero estudiante, que es lo que te une con todo el resto, y después también ahí metiéndole a la carrera. ¿Dónde naciste? Nací en Sierra Grande, en realidad en San Antonio Este, pero soy de Sierra Grande, un pueblito al sur de Río Negro. ¿Cómo es tu pueblo? Y es un pueblo muy chico y un pueblo muy golpeado también, digamos. Quizás algunos de los oyentes que tengan más años recordarán Sí. que el Turco Menem dijo: desde el socavón de esta mina voy a iniciar la revolución productiva del país. Y bueno, en los meses cerró la mina. Hay un documental muy interesante hecho que se llama Sierra Grande Pueblo Fantasma, de una horda de familias y familias que se iban con todo, barrios enteros vacíos, y desde ahí es un pueblo que siempre ha resistido, pero que siempre está en busca de volver a tener el brillo que tenía, porque era una cabecera de la zona, y después de los 90 nunca más pudo recuperarse. Como tantos pueblos en todo el país, ¿no? Que han quedado como sombras de lo que fueron. Sobre todo cuando dependían de una actividad económica en particular afectada por o las privatizaciones o la política económica en general, que lo fue vaciando, y ni que hablar del tema ferrocarril. Había estación ahí, me imagino, ¿no? La estación, mira, llegaba en realidad hasta San Antonio Este. San Antonio. Ahí lo que se producía era magnetita, que es hierro, una mina de hierro, que por un ferroducto iba al puerto, se peletizaba y en Punta Colorada se exportaba en barco, digamos. Ese era el trabajo que tenía Sierra Grande. Y a partir de la privatización a capitales chinos, eso se murió. Claro. Se reactivó hará 10 años, pero nunca pudo volver a ser lo que era. ¿Y cómo era socialmente el pueblo? Y el pueblo, yo creo que como todo espacio que está marcado por esta historia, digamos, es un pueblo que pasó de tener mucho a tener muy poco, y a que los lazos y los vínculos se refuercen, digamos, porque después el almacenero, cuando no tenías laburo, era tu mejor amigo. Y gran parte de las familias vivían por ejemplo, mi viejo, cuando se queda sin laburo, a mí me mantiene los primeros años cazando guanacos y vendiendo carne de guanaco, digamos. Entonces es un pueblo que tiene una unión muy grande, digamos, y en la cual lo solidario está a flor de piel, porque se constituyó con esa historia, digamos, y son años de promesas y de cosas que nunca se dan. Entonces, ¿qué es lo que te queda al vecino? Me imagino que está lo solidario y también el deterioro social, como contrapartida, ¿no? Y totalmente. A mí, lo que me pasó, yo soy uno de los que tuvo suerte y pudo irse a estudiar, digamos, pero la realidad es que si yo no me podía venir a estudiar, que de hecho me vine a estudiar de grande a los 25 años, la mejor salida laboral que vos tenías ahí era trabajar en una estación de servicio, y la gran inversión fue una anónima, la apertura de un supermercado, digamos. Entonces, la proyección de mejor empleo que podías tener era trabajar de repositorio en un supermercado o en una de las 3 estaciones de servicio que hay en el pueblo. Después, cuentapropismo o trabajar en un almacén, o no salís de ahí. Sí, o migrar, digamos, ir a ciertos lugares. A los 25 venís a estudiar, ¿qué edad tenés ahora? Y ahora estoy por cumplir 30, estoy tratando de aceptar el cambio de década. ¿Qué hacías hasta que decidiste venir a estudiar aquí en la UNS? Y yo salí de una escuela técnica, allá en Río Negro, soy técnico químico, y trabajé 4 años y medio en Álcalis de la Patagonia, que es una industria que produce carbonato de sodio. Ahí también hay quilombo, macrismo, meten preso, los dueños de esa empresa son Lázaro Báez y Fabián de Sousa en aquel entonces. Cuando los meten preso, agarran, le embargan las cuentas, y nosotros estábamos cobrando el sueldo en cuotas, no teníamos aporte, era un desastre. A mi viejo le acomodan la jubilación y me dice: bueno, ahora tenemos posibilidad de mandarte a estudiar. No lo pensé 2 veces, le dije: en 6 meses me voy, quiero quedar bien, pero quiero buscar otro rumbo. Bien, bueno, aparece la posibilidad de estudiar. ¿Y por qué Ciencias de la Educación? Y yo creo que hay una cuestión, digamos, de que a mí me interesa mucho lo técnico, digamos, la física, la química me apasiona, pero después de vivir en la industria y decir, che, bueno, dependés, por ejemplo, esta situación actual, vos decís, bueno, ¿qué pasa con la UOMI? Capaz que eran obreros que tenían muy buenos sueldos y demás, ahora entró un gobierno que quiere ir a las importaciones y vos te quedaste sin laburo. Entonces dije, che, no sé si esto es lo mío, y empecé a hacer un test vocacional para decir por dónde va.
y yo me di cuenta que tenía una vocación de cambio social, yo la veía más o menos por ahí, y había dos áreas que me interesaban: la educación y la economía, son las dos cosas que me interesan. Ahora dije, si no se me da la que yo quiero o la que fantaseaba, viste, no soy Messi, bueno, me veo mejor trabajando en una escuela que trabajando en un buffet contable. Entonces me terminé decantando por la educación. ¿Cómo fue ese test? Y ese test fue un test súper interesante porque la psicopedagoga lo hacía no tanto, viste, desde el test en sí, en papel y demás, sino desde proponerte investigar acerca de las carreras, investigar acerca de las posibilidades económicas que tenía, dónde estaban, salidas laborales, y mucho desde la introspección de pensar no solamente tu proyección laboral, sino tus intereses para que tu carrera tenga que ver con un proyecto de vida, digamos. Con tu deseo, claro. Exacto. ¿Y la UNS aparece por cercanía, por referencia? Y la UNS aparece por cercanía, porque para todo lo que es el sur, la Patagonia, la UNS es un polo ahí interesante. Y por otra parte aparece porque tenía una hermana viviendo acá que estaba estudiando en la UTN, entonces bueno, podía compartir alquiler y venirme acá. Entonces era la posibilidad, era Bahía Blanca, digamos. Bien. Bueno, ciencias de la educación. Y siempre que uno ingresa a una carrera tiene una expectativa. Hay personas que hemos tenido la inocencia de empezar a estudiar Derecho porque habíamos leído a Fidel Castro, después nos dimos cuenta que no iba por ahí la carrera que dirigía Montesanti entonces. Entre las expectativas y lo que te encontraste, ¿qué podés contar respecto de ingresar a esa gran institución, tanto en cuanto a los edificios como a su historia, que es la UNS? ¿Con qué te encontraste los primeros meses? Y yo creo que fue un choque cultural muy grande en primera instancia, hablando de un pibe pueblerino que viene a una ciudad grande, que de golpe se encuentra en una universidad. No me olvido más la anécdota, y la cuento siempre, de que voy a mi primer clase, que era sociología, estoy todas las primeras 2 horas, y cuando la profesora muestra los horarios al final, estos no son mis horarios. Entonces voy a hablar con la profesora, y me dice, no, pero esto es sociales, me dice, de abogacía. Y vos necesitás la de ciencia de la educación. Entonces estuve toda la clase para darme cuenta que no era la mía, y después buscar bien los horarios, y era la clase que sí era, y que me diga más o menos lo mismo, digamos. Así que bueno, fue un choque cultural muy grande, y después yo tengo el privilegio de estar en el Departamento de Ciencia de la Educación, que es un departamento que es muy nuevo, se conforma en 2020, que viene, digamos, de una cultura institucional que venía de las humanidades, digamos, venía también de las escuelas, digamos, del ciclo, pero que tiene mucho por dar, porque claro, como es justamente de ciencia de la educación, hay una perspectiva de para qué la universidad, por qué y demás. Si bien hay muchas veces hay debates y hay tensiones, yo creo que hay mucho espacio para debatir y para hacer, por ser un espacio nuevo y también por ser un espacio que se orienta justamente a eso. Y el vínculo con la ciudad de Bahía Blanca, lo mismo, por ahí tenías una idea, ¿y con quién te encontraste? Y yo creo que el choque cultural fue general, pero hoy por hoy Bahía Blanca es mi ciudad, digamos. Si bien Sierra Grande siempre lo voy a hallar en mi corazón, yo creo que a mí Bahía Blanca me dio una perspectiva de futuro y una posibilidad de transformación, por la cual estoy súper agradecido, y por la cual desde la más amplia humildad, digamos, me gustaría dejar, aunque sea mi granito de arena, decir, bueno, ¿cómo le retribuyo esto a la ciudad? Porque sinceramente a mí me abrió no solamente en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las posibilidades laborales, me abrió la cabeza realmente, me permitió conectar con muchas otras realidades y me permitió crecer mucho en lo personal. Entonces estoy súper agradecido con Bahía Blanca. Me pasa muchas veces que, viste, hablas con gente por ahí de la ciudad, viste, como no, todo es negativo Bahía Blanca. Dices, para los bahienses Bahía es una mierda, sí. Ciudad gris, etcétera, para ser sintético. Y realmente yo estoy súper agradecido con esto, digamos, y les digo, Bahía Blanca tiene, desde mi perspectiva, esta cuestión, digamos, de decir, tiene cosas de ciudad, tenés entretenimiento, tenés de todo, y al mismo tiempo sigue teniendo este ritmo de pueblo, que vos podés andar por la calle, que si pasan cosas como en todo el mundo, porque el mundo está pata para arriba, pero realmente, no sé, Bahía Blanca es un lugar para hacer raíces y para quererlo, digamos. Perón la calificaba como la chacra asfaltada en esa doble existencia de ciudad y pueblo, digamos, ¿no? Estamos con Franco Pasos, que es estudiante de Ciencias de la Educación. Yo te escuché antes de la gran marcha universitaria en todo el país, si no me equivoco ese día o el anterior, en un programa de radio, en Radio UNS, justamente, que conduce Virginia Calzada Fraché,
y a partir de ahí lo que escuché fue a un estudiante que estaba hablando con mucho amor de la universidad y sin un cassette puesto que a veces tienen quienes participan en la militancia política. De ahí el interés en hablar contigo. Y entonces, en este contexto de tanta agresión contra lo público, contra lo colectivo y contra la universidad en particular, me gustaba tener tu visión. Y es, ¿qué haces vos todos los días cuando vas a estudiar ciencias de la comunicación nuevamente, de la educación? ¿Qué se vive ahí que el discurso actual, encabezado por Milei, ennegrece y que en tu caso da sentido justamente a tu propia existencia, según nos contabas? Mirá, sinceramente, yo creo que hay una parte del discurso de Milei que es muy opaco, digamos, y esa es la parte que a mí me preocupa, porque vos decías, hay un ataque que es explícito, pero ahora, ¿qué pasa con todas estas cuestiones que son implícitas, digamos? Porque hay una cuestión de que los ataques, muchas veces la gente espera que los ataques a la educación, los ataques se van a dar de una manera abrupta y que va a ser, bueno, de un día para mañana hay un arancel y la gente se queda por fuera y demás, y eso no existe. Hoy por hoy lo que existe es que hay una constante erosión, si se quiere, del entramado social de la universidad, hay una constante erosión de lo que sería el sustento económico. Entonces todo eso lo que va haciendo es generando condiciones para que quien pueda elegir otras opciones el día de mañana. Entonces yo creo que esto de fondo es un plan sistemático y largo. Y hoy por hoy lo que yo veo estudiando educación es que más allá de mi preocupación individual, lo que yo quiero venir a recalcar, digamos, es que en la universidad no existe el adoctrinamiento. Y si existe el adoctrinamiento lo estamos haciendo muy mal, que es lo que hablábamos justamente en ese programa, de decir, no lo estamos haciendo porque no es la intención, digamos, de quienes militamos y demás, pero che, qué mal salió el adoctrinamiento de la universidad. Si vos vas a las universidades, te digo, ya en rol de militante más allá de estudiante, vos pasás por un curso y nosotros lo que hacemos es impulsar las discusiones justamente, y la mitad de los cursos te dice, mirá, yo creo que hay que darle tiempo a este tipo. Y hay una parte que lo defiende. Entonces vos decís, la división social y cultural de la sociedad está también dentro de las aulas de la UN, se expresa en posicionamientos teóricos también, digamos, la teoría del capital humano, por ejemplo, en ciencia de la educación, hay compañeros que adhieren a eso, y está perfecto, y se debate, y quizás de ese debate pueden venir síntesis interesantes. Ahora, yo creo que esta idea es muy que puede perjudicar mucho, digamos, porque lo que hace es justamente todo un trabajo que existe dentro de la universidad, tendencializarlo a cosas simples, ¿viste? Vos decís, bueno, terminan siendo frases hechas, ¿viste? Terminan siendo... Y vayamos realmente a conocer. Y después creo que también hay una parte de responsabilidad de la universidad. Yo creo que este discurso de que la UNS existe por fuera de la política y es algo que nos enorgullece, es algo que no va más. O sea, yo te puedo decir, desde el primer año de que vos empezás a estudiar ciencia de la educación, empezás a ver cómo funcionan las escuelas, lo primero que lees de autores de toda la gama de posicionamiento es decir, che, mirá, la escuela no es una isla. La atraviesa, ¿cómo va a ser una isla? El pibe que va con hambre a la escuela no entra en el aula, esa realidad. El pibe que lo fajan en la casa no entra en la escuela, esa realidad. En la universidad, el pibe que va 2 veces por semana porque no puede pagar el billarino. No entra eso en el aula y no forma parte de las discusiones que sean implícitas y demás. Todo eso existe. Entonces, como la política afecta a cada estudiante y afecta también a la universidad como institución, no puede quedar por fuera. Yo creo que en estos momentos se encuentra un techo muy grande y en esos momentos, digamos, en los cuales vos encontrás los techos, encontrás los pisos, decir, bueno, acá lo que tenemos que hacer es pegar un salto, por menos mi discusión es esa, peguemos un salto para otro lado, reconozcamos que es una institución que está inserta en una sociedad política que está atravesada por eso y tengamos discusiones serias de para dónde es el rumbo. Esta universidad es hija de la lucha de la comunidad, justamente, con aquellas tomas del 55. Sí, aparece la institución como una especie de cosa, digamos, que no se toca con nada, salvo extensión. Entonces, es la universidad donde hay conocimientos puros, y extensión sería el lugar en donde uno se toca con el barro, digamos, ¿no? Y, como vos decís, a la universidad van las personas que participan de la sociedad y llevan las problemáticas de la sociedad, son la universidad, la propia, el propio estudiantado. ¿Qué hablando de esto de
de cierta aceptación que hay por parte de una buena parte de la sociedad de las medidas, o de démosle tiempo, o de cansancio de lo que hartazgo de lo anterior, y entonces bueno, vamos a probar con esto. Entre tus compañeros, compañeras, estudiantes, ¿qué charlan, qué preocupa actualmente? Y yo creo que hay una preocupación muy grande de decir, si esto se privatiza, si esto empieza, digamos, a haber una cuestión de un bono de ingreso, que ya existe. Sí. Existe en la Universidad de Tucumán, existe en Chivilcoy, digamos, ya se está pasando eso en instituciones públicas. ¿Cómo estudio? Tenemos muchos compañeros que arrancaron, nosotros pensábamos que este año iba a venir mucho menos matrícula. La realidad es que en nuestro departamento eso no pasó. Se mantiene la matrícula. Ahora cambió la composición de esa matrícula. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos compañeros, compañeras que vienen a decir, yo estaba estudiando en el Juan 23, estaba estudiando en el Goyen, estaba estudiando en instituciones privadas, y ahora, como no me da para pagarla, vengo a la UNS. Bueno, eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todos los estudiantes que no entraron de la zona? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los estudiantes de Río Negro que antes tenían la posibilidad y por hoy no tienen la posibilidad de venir a estudiar? Entonces hay una preocupación muy grande de eso, y de muchos estudiantes que dicen, che, mira, yo me vine acá porque venía a la privada, o estudiantes que dicen, mi única oportunidad de poder acceder a este título es si es gratuita. Y no solamente hablamos de la gratuidad, digamos, porque entran un montonazo de cuestiones, decir, bueno, quizás no es gratuita, pero si tu alquiler es 180.000 pesos el más barato, y cuando aumente de acá a un año vos no sabes si se te va a 300, 200 o a cuánto. Sí, es gratuito vivir y cursar. Después todas las circunstancias que hacen las condiciones de posibilidad de cursar tienen un costo de vida alto. Y esas son las discusiones que se dieron. Nosotros, por suerte, pudimos impulsar, digamos, una cuestión de discusión curso por curso con cada compañero, en el cual nosotros íbamos a esta cuestión de decir, che, mira, nosotros no venimos a invitarlos, no venimos a bajar línea, nosotros venimos a preguntar qué es lo que piensan y qué es lo que quieren hacer. Me imagino que estará el que se resiste también, ¿no? El que dice, están los politizados, y los que apoyan a Milei, efectivamente. ¿Cómo es esa relación con el que ve la política, tu preocupación de ir a hablar con tus compañeros, lo ve como una molestia, digamos? Eso existe siempre, y hoy por hoy, siéndote sincero, estamos hablando de mitades. Por ello lo hablaba con compañeros cuando fuimos a hacer una charla previa a la clase pública que hicimos el día 23. Sí. Y decían, che, ¿cómo la mitad? Bueno, es una realidad. Las discusiones que atraviesan la sociedad atraviesan a nuestros compañeros. Sí, claro. Ahora, para nosotros, ¿qué es lo importante? Yo tengo que poder ir y pasar un curso y abrir la discusión y que todos puedan discutir, que nadie se sienta coercionado, que nadie diga, no, este es un zurdo, ¿qué pasa? ¿Viste? No, yo quiero escuchar a todos. Y también quiero dejar la puerta abierta, porque yo estoy seguro que esa mitad, por ejemplo, que hoy por ahí apoya, hay que darle tiempo, si la cosa empeora, y muchos de esos también se van a sumar a defender la educación pública, porque no es que es o piensa como yo, o directamente está en el bando opuesto. Esto no es un Boca River. Acá lo que estamos hablando es de defender instituciones que son importantes para los estudiantes, para Bahía Blanca y para la construcción de un país. Porque también esa es una discusión. Te dicen, vamos a hacer Irlanda en 35 años. Si no tenés educación, no tenés investigación, no tenés extensión, no vas a hacer Irlanda. Bueno, pero hay contradicciones más básicas que esas, anteriores, como la del que estudia en una universidad pública y le parece bien lo que hace Milei, lo cual ya es una contradicción en sí misma. Ese tipo de cosas que no tienen que ver con la argumentación, sino con sesgos, digamos que ya esta cosa de cómo consumimos medios, ¿no? El sesgo de confirmación de no me importa mucho el argumento, ni te estoy escuchando, por eso hacemos este programa, para escuchar, sino que ya estoy posicionado ahí y listo. Eso me imagino que también debe atravesar el estudiantado, ¿no? Eso existe. Ahora, yo creo que hay algo que por lo menos nosotros hicimos una reunión de comisión directiva en el Centro de Estudiantes y ahora vamos a una asamblea el viernes de balance, y una cosa que peloteamos los compañeros del Centro de Estudiantes es decir, che, qué bueno lo del 23, porque lo que demostró que ese sesgo en una parte cambió, y cuando vos te ponías a analizar qué es lo que cantábamos, digamos, porque hicimos quilombo, llamamos a Tucada y demás, la disfrutamos, digamos. Estamos hablando de la marcha universitaria que ocurrió en todo el país, con mucha participación, y aquí en Medellín también, ¿no? Y los compañeros, digamos, había una cuestión muy grande de marchar en defensa de la educación pública, cantar en defensa de eso, cantar en contra de las políticas de Milei. Ahora, cuando un par de compañeros empezaron a cantar el que nos salta votó Milei, que paramos al todo porque dijimos, che, mira, acá no es una cuestión de quién votó, quién no votó. Hay un montonazo de gente que no se prendía, ¿viste? Y cuando te ponías a hablar, había muchos compañeros que habían votado a Milei y que hoy estaban discutiendo eso. Entonces yo creo que esa es una encerrona que muchas veces está dentro de la sociedad también una parte, ¿viste? De, bueno, vos como votante sos el culpable de todo esto.
Bueno, hay una realidad, digamos, que en la sociedad había una parte que decía, che, esto no va más así. Hay un cambio que entró, que nosotros veníamos denunciando, porque nos pasó del año pasado, nosotros como agrupación pasamos por los cursos y dijimos, che, miren, nosotros nos preocupa de este programa de gobierno que propone Milei, esto y esto, y nosotros, de que se quedaba en mayo la universidad sin presupuesto, lo denunciamos en noviembre del año pasado. Entonces, había una parte que te decía, che, mirá, yo no coincido con esto porque nos está adoctrinando. Y eso decía compañías que están por recibir de los profesorados, digamos. Yo digo, mira, hay una cuestión de que sería subestimarla a ustedes, pensar que porque yo les digo que esto me preocupa o para mí la salida es por este lado, ustedes van a ir a votar lo que yo les diga. Ahora, yo creo que hay que romper con esa idea de que la UNSU no está politizada, tenemos que poder discutir todo esto y también tenemos que poder ser muy pacientes y tener, digamos, la paciencia para que se puedan sumar todos los que se quieran sumar a defender lo que hay que defender y también saber entender a las personas que piensan diferentes, porque si no, no hay síntesis posible. Si yo me junto con los 5 que piensan exactamente igual que yo, no hay transformación posible, no hay cambio posible. Estamos con Franco Pasos, estudiante de Ciencias de la Educación. Segundo bloque con Franco Pasos, estudiantes de Ciencias de la Educación. Hace un rato propusiste un debate en algo que deslizaste, tomo el piolín de algo que me parece central, que es la discusión política en la universidad pública. Seguramente les ha pasado en algún momento, por derecha o por izquierda, no importa, piensen como piensen, que escuchan a un tipo o una tipa en la tele, por ejemplo, y abajo el zócalo dice doctor en ciencias de la no sé qué, y lo escuchan decir una burrada desde el punto de vista político, por izquierda o por derecha, insisto, y entonces uno empieza a descubrir con el paso del tiempo que el hecho de que alguien sea médico, por ejemplo, no está estrechamente vinculado a que sea alguien formado también en algo tan que debería ser tan básico como cómo vivir con su comunidad, es decir, en la política. La política en el sentido más amplio, que es cómo te organizás en tu ciudad para las cosas que hay que hacer para vivir. Entonces, esa relación entre formación académica y formación política, hoy, esto es mi opinión, como para abrir la charla contigo nuevamente, hoy ese vínculo está en buena medida completamente escindido. Es decir, puede haber doctores con posgrados, maestrías y qué sé yo, que sean tremendos burros en el sentido político, lo que históricamente se llamó analfabetismo funcional, analfabetismo político. No porque no piensen como yo, insisto, por izquierda y por derecha. Y eso tiene que ver con cómo te formás. Sin duda, en los 60s, si uno no discutía en la universidad, era más o menos, poco menos que un salame, digamos, ¿no? Bueno, hoy que está condenada la discusión política por el discurso hegemónico, la formación política, la participación en centros de estudiantes, en los órganos de gobierno, en la discusión misma, no está en primer plano. Entonces, ¿cómo ves esta relación entre formación académica y formación política? Mirá, yo creo que hay un problema muy grande que tiene que ver con lo que vos decís en cuanto a cuál es la discusión o el discurso hegemónico en cuanto a esta relación, digamos. Hoy por hoy se plantea que la educación tiene que ir cada vez más a una cuestión de escindirla de la política, escindirla de un montonazo de cuestiones que hacen a la formación de un individuo que pueda vivir en sociedad, digamos. El otro día a mí me pasa, yo tengo un vecino, si quiere un joven, que milita en La Libertad Avanza, sí, y me suele escribir al Instagram y me manda cosas para que yo vea, para que yo discuta, para tener mi opinión, entonces intercambiamos. Y cuando estuvo toda esta polémica alrededor de la docente y de la discusión de adoctrinamiento, nos pusimos a debatir acerca de cuál es el rol de la educación y cómo la participación política hace al ciudadano, digamos. Y hay una cuestión que ya sale de la discusión política, de los posicionamientos, es decir, uno de los principales objetivos de la educación es formar ciudadanos para que vivan en comunidad. Entonces, el hecho de generar un ciudadano que tenga pensamiento crítico, que pueda participar, que pueda reconocer discursos, que pueda ir a base, que pueda investigar, eso hace a la formación y eso hace a las cosas que deberían estar en un secundario, que deberían estar en la universidad y que deberían estar en un primario, obviamente pensando siempre cómo este contenido se adecúa
Por lo general, sin irme por las ramas por la teoría, esto se le llama currículum oculto, que se dice son contenidos que no están explícitos, pero que siempre se dan, que tienen que ver con, a veces se explicitan y muchas veces tienen que ver con la forma de organizarse en el curso, con el hecho de que haya un delegado y que haya una ley nacional que diga que las escuelas tienen que incentivar el centro de estudiantes y que haya un delegado por curso. Bueno, todas esas discusiones hacen a un sujeto que después puede ser crítico a la hora de mirar un noticiero, a la hora de realizar el sufragio, de votar, digamos, decir, bueno, tiene que ver con eso. Ahora, si nosotros llevamos estas discusiones al absurdo, ¿a quién estamos beneficiando? ¿Viste? Como cuando caían en la frase esta usada de decir, bueno, te quieren ignorante. Bueno, justamente desestimular la participación política en los espacios educativos es eso. Es quererte ignorante de algo tan importante como entender que el Estado somos todos, digamos, y que el rumbo al que tiene que ir la sociedad somos todos. Entonces, ¿qué pasa? Si no están los intelectuales, o está la casta política, según de dónde te pares, y está el pueblo. Bueno, yo creo que hay una cuestión, o por lo menos lo que nosotros tratamos de estimular en cada espacio en el que estamos, es decir, acá, si todos protagonizan la política pierde el misticismo y pierde la casta, porque acá estamos todos discutiendo y estamos discutiendo un rumbo y estamos participando para dónde vamos. Entonces, la salida de esa encerrona es decir, bueno, que no sean unos pocos, que seamos todos, discutamos en el aula y vamos. Y no sé, nosotros tenemos asamblea por curso en el departamento, por ejemplo, porque si no vos tenés la asamblea y van los que están filiados políticamente a tener una agrupación. Si llamás a una asamblea general, claro, fuera de cada curso, digamos. Exacto. Para todos. ¿Y qué pasa con aquel que mapaterna, que tiene tareas de cuidado en su casa, que trabaja? Bueno, esa persona capaz que le dan el tiempo justo para ir a cursar y nada más. Bueno, que en el aula se discuta, se vote, que entre todos participemos y que no sea que yo por ser el presidente del centro estudiante tomo una decisión a la espalda de mis compañeros. No, impulsemos el protagonismo como una forma no solamente de pensar la organización de un departamento de la universidad, sino también de que estamos haciendo un trabajo para que haya una parte de los futuros graduados que digan, che, mirá, yo me organicé colectivamente y esto me permitió avanzar sobre determinadas cuestiones y que eso después se pueda replicar en una escuela con los profesorados de inicial y primaria o en diferentes espacios en los que trabajemos en la licenciatura, digamos. Yo creo que hay un rol que debería tener la institución y que hoy por hoy tenemos una parte de los estudiantes que es justamente incentivar esto. Vos dijiste algo recién, el pensamiento crítico. Este término puede ser, o lo suelen ligar a, están hablando de formar zurdos. Y me parece, y ya nos vamos metiendo en el tema educación en particular, desde tus conocimientos, desde tu pasión, desde tu investigación, desde tu estudio, porque cuando decimos pensamiento crítico, lo mismo, por izquierda o por derecha, en el sentido de, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿La capacidad de qué? Y no me voy a meter en definiciones porque sería chamullarte, pero sí es la capacidad de poder razonar, de tener un pensamiento propio y de no tener que repetir discursos ajenos. O sea, es lo contrario al adoctrinamiento. Yo te digo, soy el profesor, te digo, la educación debe llevar, un curso debe ser llevado de esta forma. Y vos, si tenés pensamiento crítico, podés cuestionar eso desde tu perspectiva. Podés cuestionar. Ahora el problema es que el pensamiento crítico, hoy por hoy, es la piedra filosofal de la cual se agarran tanto los que piensan más de izquierda como los de ultraderecha como los de centro. Digamos, todos hablan de pensamiento crítico, pero hay una cuestión de que nosotros tenemos que llevar, de que el pensamiento crítico no es cuando a vos te conviene, o no es que piensa críticamente que coincide con tus ideales. Yo creo en esto que hablábamos antes, hablé de la encerrona del River Boca, muchas veces, yo sé, lo que plantea Milei es, bueno, el pensamiento crítico es no levantar a Marx. ¿Y por qué? Una persona puede coincidir con Marx. Yo coincido con Marx y tengo pensamiento crítico. Y así todo, me cuesta mucho, pero quizás podría reconocerle alguna cosa a este gobierno. Tengo demasiadas en las que estoy en desacuerdo, pero creo que eso es el pensamiento crítico, es decir, poder tener una base desde donde yo me paro, desde la forma en la que yo quiero construir mi vida, desde mi base ideológica, que no necesariamente tiene que ser partidaria o tiene que ser súper cultivada, todos tenemos un posicionamiento. Ahora, es poder tener la capacidad, si se quiere, para profundizar más, de no tener que ceder mi posicionamiento para tener que encajar en determinadas ideas que son este River Boca constante en el cual nos enfrentamos los argentinos y el mundo entero en general.
Bueno, yo puedo tener posicionamiento crítico y puedo decir, esto sinceramente me parece que está bien, esto me parece que está mal, y que no haya ningún problema al no coincidir con otro. Eso es el pensamiento crítico y muchas veces es lo que nos está dando. Y aparece también la necesidad de argumentar, ¿no? Porque yo lo que veo en general que es posicionamientos más o menos porque sí, es decir, para mí tal cosa, o yo pienso tal cosa, o yo banco a ponerme tras una bandera en lugar de decir para mí tal cosa, ¿por qué? Que eso también tiene que ver con la formación política, ¿no? Yo creo que sí. A ver, yo creo que si hay algo para levantar de la educación argentina es justamente el pensamiento crítico. Le gusta a quien le guste, hay una realidad, digamos, de que nuestra escuela es buena, tiene un montonazo de falencias. A partir de las políticas de los 90 se empezó a desmembrar de una manera fenomenal la educación. A partir de eso. Está bastante deteriorada, pero tiene algo muy interesante la escuela argentina, que es el capital humano, que es increíble, digamos, y que los docentes realmente se están poniendo las instituciones al hombro, digamos. Y en eso tenemos planes educativos que son muy buenos. Hoy por hoy, vos decís, hay que ver, porque ¿qué pasa? Si yo me paro de la teoría del capital humano y nos ponemos a ver exámenes PISA, y van a decir, che, estamos muy mal. Ahora, si vos te pones a ver cómo funciona un argentino con el clásico meme, digamos, de el argentino en la Copa en Argentina es jefe en España. Bueno, eso quiere decir la formación económica que tenemos, por ejemplo, los argentinos, la formación política que ahora la quieren poner en duda porque ganó Milei un sector, decir, bueno, no, tenemos formación política, tenemos pensamiento, somos un pueblo que ha resistido muchas cosas, somos un pueblo que ha enfrentado muchas otras, somos un pueblo que ha conquistado muchos derechos, y eso habla de una formación de pensamiento crítico. Entonces yo creo que hay que escapar de esta idea de que son ovejas, ¿viste? Porque ¿qué pasa? Esa es la trampa moral en la cual yo me paro por encima del resto. Somos todos iguales. No, acá yo por lo menos no soy ningún iluminado y no creo que haya ningún iluminado acá. ¿Qué cosas te impactaron de lo que llevas estudiando hasta ahora? Viste que uno, por los oficios, por las vocaciones, hay determinadas cosas que efectivamente lo conmueven y los llevan a abonar a esa vocación. ¿Qué cosas de lo que venís estudiando de las ciencias de la comunicación a vos te llevan a ratificar ese rumbo y te permiten decir, yo con esto voy a poder aportar en tal lado, quiero para mi vida esta cuestión? Yo creo que hay dos aristas, digamos, en las cuales pienso constantemente. Una son las necesidades que tenemos como pueblo argentino, como pueblo bahiense, digamos. Si bien hemos avanzado en algunas, por ejemplo, la cuestión de los secundarios, de la deserción en secundarios, se ha avanzado, es una realidad. Falta un montonazo de la proyección de futuro en los jóvenes. ¿Cómo estamos en términos de deserción? En términos de deserción, el último dato, si no me equivoco, es de 3 años atrás y habíamos avanzado. Venía de una situación muy compleja y hoy por hoy está bien posicionada Bahía Blanca dentro de lo que es Argentina. Se han hecho trabajos que han dado sus frutos. Ahora, eso sigue siendo necesario que, entiendo yo desde un posicionamiento personal, que se refuercen porque hay una parte de la escuela que no le corresponde a la escuela. ¿Qué quiero decir con esto para desarrollarlo? Sí. Muchas veces la escuela parece que es la que tiene que educar, es la que tiene que proveer posibilidades de futuro, es la que tiene que proveer contenidos y es la que si hay un quilombo social también tiene que resolverlo. Bueno, no funciona el país así si la escuela se tiene que hacer cargo de todo eso. Entonces yo creo que hay una cuestión muy grande de poder llevarle a los millones de jóvenes de la periferia de Bahía Blanca, de los diferentes barrios populares de Argentina, una posibilidad de futuro. Decir, che, tener perspectiva de futuro, decir, che, yo puedo terminar el secundario y con eso puedo conseguir un buen laburo, no tengo necesidad de salir a los 3 años a laburar para ayudar a mi vieja, para mantener a mis hermanitos. Yo creo que hay cuestiones, y en eso, digamos, de las necesidades que son crudas y son dolorosas, la educación también tiene un potencial. Por ejemplo, recién estoy desarrollando mi tesis en lo que sería, digamos, la definición o la construcción del problema, ¿no? Que implica muchas aristas, pero pensar en esto de el rol de las escuelas técnicas en Bahía Blanca, teniendo un polo petroquímico que concentra el 55% de la producción de ese estilo, digamos, de producción en general. Bueno, ahí hay una potencialidad de decir, bueno, ¿cómo podemos pensar desde la educación un tipo de país? Porque el tipo de educación hace a un tipo de país.
tener una educación técnica fuerte hace un país que se pueda industrializar. En mi caso, yo cuando tuve la posibilidad de hacer un proyecto de biodiesel, por ejemplo, y tener un auto en Sierra Grande andando biodiesel, yo estaba flayado, ¿viste? Y era una cuestión de que te parece que te podés comer el mundo. Bueno, generar esos cambios en los jóvenes y generar espacios en los cuales los jóvenes puedan pensar una realidad diferente y cómo pueden aportar a eso, yo creo que es un trabajo que se viene haciendo, pero que se tiene que reforzar. Y ahí es cuando me hacen mucho daño los discursos actuales, digamos, las discusiones que se están dando en torno a la educación, porque vos decís, ¿cómo nos podemos olvidar de esta potencialidad? Porque si nosotros constantemente vamos al recorte, vamos a menos y a pérdida, bueno, entonces si discutimos solamente la necesidad en este caso económica de regular el déficit, ¿y dónde está la potencialidad? ¿Dónde está el capital humano que tenemos, para poner un término de ello, digamos? ¿Dónde están todos esos pibes que podrían transformar realmente Bahía Blanca, podrían transformar la Argentina? Bueno, para eso necesitamos proyectos y necesitamos política. Entonces necesitamos que la política deje de discutir a menos y empiece a discutir a más, y también necesitamos mucha participación y mucho protagonismo de todo el pueblo para poder dar las discusiones que tienen que darse. La OMS tiene que dar un montonazo de discusiones. Ahora, eso requiere una discusión de proyecto político, no partidario, sino económico, de tipo de sociedad, ¿no? Porque pienso en dos planos. En el sentido de cómo puede hacer la escuela, las docentes que efectivamente muchas veces se cargan al hombro todo, con sueldos que sabemos que no alcanzan a valorar el trabajo. Pero por más onda que le pongas adentro del aula, si el pibe o la piba viene de una situación social de violencia, bueno, de totalmente desfavorable, ¿puede la escuela contra todo eso? Digo, si vos vas, ponele que te trata bien el docente, ponele que le mete onda para captar tu atención, pero después volvés al mundo y el mundo es una mierda. ¿Cómo la escuela puede abordar ese tipo de problemáticas? ¿O es justo pedir a la escuela o al sistema educativo que resuelva algo que la sociedad no resolvió? No, en ese sentido es lo que yo justamente antes decía, está la potencialidad de la educación, pero también está que hoy la realidad de la escuela es esa. La escuela está atajando un montonazo de fútbol que no le corresponden, digamos. Entonces, nosotros tenemos una cuestión, entiendo yo desde un posicionamiento muy personal, de que la escuela tiene que cumplir una función y la educación tiene que cumplir una función, pero en ese sentido las discusiones tienen que ser de una sociedad entera, decir para dónde vamos y qué necesidades tenemos, ¿entendés? Porque si vos no resolvés el problema de la droga que está abordando a las juventudes cada vez más gravemente, no vas a poder resolver la cuestión, digamos, de la proyección de futuro y la cuestión de un montonazo de cosas, porque si no es el pibe, es el padre, y si es el padre, el pibe no va a la escuela, digamos. Entonces hay un problema y un entretejido del sistema que yo no coincido, digamos. Entonces, para ir a más, la escuela tiene una potencialidad muy grande, pero para que la escuela pueda desarrollar esa potencialidad, tiene que haber una sociedad en su conjunto que discuta para dónde va y cada uno tiene que poner su parte. Y en esa parte, para mí lo central es que hoy por hoy la dirigencia política, nacional sobre todo, deje de discutir para menos y empiece a discutir para más. Yo ya estoy podrido de decir, che, mirá, no vamos para atrás. Che, ¿cuándo vamos a ir para adelante? ¿Cuándo pensamos en proyectos? ¿Cuándo pensamos, viste? Porque si no, es como si vos tenés un árbol y yo te digo, bueno, en 35 años este árbol va a medir 15 metros. Ahora, si lo estás podando todos los días, eso no va a crecer, ¿viste? Va a crecer. Sí, incluso desde la perspectiva ideológica que cada quien elija, porque hay países capitalistas que tienen una mirada a largo plazo, y hay pocos países socialistas, pero que tienen también una mirada estratégica. Hay en ese sentido una mediocridad de la dirigencia política respecto de plantear un proyecto a la sociedad, ¿no? Y yo creo que estoy en una contradicción de si hay una mediocridad o si hay un plan sistemático. No quiero caer en teorías conspiranoicas, digamos, pero si nosotros vemos cómo se desarrollaron los procesos, sobre todo el 90, pero la realidad es que siempre hay una parte de la sociedad que pujó para que esto pase. Cuando nosotros hablamos de una privatización de hecho, es ponerle nombre a lo que yo al principio de la entrevista te tiraba, a decir qué es lo que hacemos. Bueno, socavemos las instituciones públicas educativas, quitémosles recursos, quitémosles posibilidades a los estudiantes. ¿Para qué? Para que no sea viable. Para que todo el que pueda elegir otra cosa y esto lo podamos terminar cerrando porque ya nadie va, porque ya no nos cuesta tanto en política. Entonces, cuando vos decís,
che, la persona que está a cargo hoy de la secretaría es una persona del ámbito licenciado de Ciencia de la Educación, que es ampliamente reconocido por ser un bocho en cuanto a la universidad pública, la universidad privada, el sistema privado de educación y demás. Es decir, bueno, ¿a dónde vamos? Porque el basamento teórico de este muchacho es ese, no es que es un tipo que pusieron un tipo de decir nosotros tenemos una educación pública, ejemplo en Latinoamérica, que le da espacio a la mayoría del espectro de los estudiantes, de los jóvenes de nuestro país, y no pusieron un tipo que tenga una práctica y una formación para hacer funcionar eso, pusieron un tipo del sector privado y que va a la educación privada. Claro. Entonces, sinceramente, yo no quiero hacerme o decir cosas de las que no estoy completamente seguro, pero 2 más 2 me estaría dando 4, digamos. ¿Cómo aparece la militancia en tu caso? La militancia en mi caso aparece un poco cuando estaba en Alpad, justamente cuando empezamos a cobrar en cuotas y demás, con un compañero que le descubren cáncer y como no estaban pagando los aportes a la obra social no tenía cobertura, y ese fue como mi primer abordaje, de decir, che, tenemos que hacer algo con esto, y fuimos ganando algunas cuestiones, y después cuando vengo a... Desde lo sindical ahí. Desde lo sindical, pero yo no era, digamos, no tenía ningún puesto en el sindicato, nada, era yo defino siempre como un pibe de 23 años, que estaba muy indignado, y que cuando iba a buscar las muestras del laboratorio hablaba con gente y decía, che, muchacho, esto no puede ser. Hagamos algo, claro. Entonces hagamos algo, y desde ahí fue como, creo yo, la semilla que empezó a germinar, y que después cuando vine acá a Bahía Blanca empecé más desde lo partidario, ¿viste? Yo tenía esta idea también, que por eso también trato de no juzgar a los que tienen esa idea, porque yo hice un recorrido así, digamos. Yo empecé con una militancia partidaria en Villa Talleres Sur, ahí al costado de Saladero, y nada, íbamos al merendero, tratamos en la pandemia, tratamos de conseguirle tabla a los pibes, ¿viste? Y le damos pollo escolar y demás. Pero en pandemia. Antes de pandemia. Y en la pandemia conocí a la JCR, que es donde yo milito, empezamos a repartir la bandina, y de ahí, bueno, yo ya venía con una idea, digamos, de que venía leyendo y me posicionaba, digamos, de un lado más, no sé si comunista en aquel entonces, pero sí me llamaban la atención un montonazo de cuestiones. La JCR es la Juventud Comunista Revolucionaria. Exacto. Y bueno, ahí pude poner en palabra un montonazo de cosas, y desde ahí que ya he hecho un caminito ahí. Y para el que tiene el prejuicio de que los partidos políticos son todos una mierda, etcétera, ¿cómo se vive la militancia en una juventud comunista revolucionaria? O si querés explicar la orientación también, digamos, para el espacio político. Dentro del posicionamiento, digamos, de la juventud del Partido Comunista Revolucionario, nosotros lo que peleamos es por cambiar el sistema de fondo, digamos. Nosotros somos críticos del sistema capitalista y creemos que hasta que no se cambie esa estructura, no vamos a poder cambiar, y que se vaya Milei, que venga Villarruel o que venga mi tío Montoto, que no va a cambiar nada porque hay un problema, que un sistema está podrido. Pero más allá de eso, yo creo que en ese espacio yo encontré la posibilidad de decir, che, yo quiero cambiar las cosas de fondo. Y desde ahí encontré un lugar humano, un lugar que me supo contener, acompañar y también ayudarme a crecer. Y por otra parte también encontré esto de decir, che, cuando hay una discusión muy grande en la juventud y en general en la sociedad acerca de lo posible. Es decir, bueno, vos estás persiguiendo la utopía. La revolución se pasó, etcétera. Exacto, bueno. Yo creo que hay una cuestión muy clara, digamos, que desde un posicionamiento teórico, si se quiere, yo creo que el sistema capitalista se va a caer por una cuestión, digamos, de que en el mismo funcionamiento del sistema están las propias bases para su destrucción, porque hay cada vez más dinero concentrado en menos manos, y la gente no... Vos la pisás una vez, 2, 3, 5, en algún momento se va a levantar, digamos. Yo creo que eso es un punto, pero por otra parte, cuando vos pensás, che, ¿y qué pasa si la revolución no existe en la Argentina o en el mundo y tiene...? Y yo la verdad me voy a morir contento. ¿Por qué? Porque hice un transcurso de mi vida militando desde abajo, tratando de organizar a la gente, que esto que te decía de que yo creo que hay que protagonizar, o yo el espacio, creemos del espacio que hay que si protagonizan las mayorías podemos llegar a otro lugar, y que en eso fui ayudado por un montonazo de gente, y ayudó un montonazo de gente a decir cómo resolvemos los problemas, porque la militancia de este tipo de partidos es, che, mirá, estás pateando un barrio y cuál es el problema, bueno, sentémonos, discutamos y veamos cómo vamos a resolver eso, digamos. Entonces yo creo que te escapás de la lógica esta, viste, de la casta y de todo eso que te quieren meter, y decir, che, mira, yo milito, yo no soy casta, yo estoy buscando laburo porque no llega a fin de mes, ¿entendés? Como bueno. Y realmente yo creo que hay un montonazo de militancia así, no solamente de la JCR. Yo creo que están empantanando la cancha con un montonazo de discusiones, y creo que desde el lugar que me toca a mí como joven, hay un montonazo de jóvenes que quieren
comerse la cancha y que quieren transformar la realidad porque les duele. Y para eso yo creo que tenemos que seguir haciendo un camino de demostrar para que militar deje de ser mala palabra, digamos. Que la política se ha manchado por innumerables errores y porque está atravesada por este sistema también que está podrido, pero yo creo que en su base más pura y amplia es querer hacer para estar mejor y para que el de al lado esté mejor. Entonces yo creo que a partir de ese compromiso se pueden llegar a muchos acuerdos y a sumar a mucha gente más a transformar la realidad, porque quizás no vas a coincidir conmigo de fondo en el maoísmo. Bueno, sí, está perfecto. Ahora, si vos querés que la universidad vaya mejor y que haya más pibes en las aulas, bueno, sumémonos, vayamos a ver cómo es eso, digamos. Uh-huh. Yo creo que desde ahí se pueden hacer cambios que sean profundos y que, más allá de si hay revolución o no hay revolución, que yo estoy convencido de que va a haber, podemos transformar la realidad, que existe la realidad y que se puede transformar. El viernes vamos a grabar con Alejandro Horowitz, supongo que saldrá el lunes. El programa acaba de lanzar el libro Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx, y lo digo esto porque trajiste también un tema que parece sentar en la discusión política ya mundial, que es el problema de qué es lo posible. Planteas palabras, pueblo, revolución, que están, según en las escuelas hegemónicas, de modés, digamos, ya esas palabras no se deberían usar más. Sin embargo, así como hay jóvenes que se suman a la militancia de la derecha, también hay jóvenes que se suman a la militancia de la izquierda, y aparece la pregunta de por qué la historia se detendría, por qué no habría más cambios sociales profundos, revoluciones, contradicciones. De hecho, pasan cosas en el mundo todo el tiempo. Y en ese sentido hablaste también de maoísmo. ¿Cómo te llevas vos con las discusiones históricas de las organizaciones de laburantes desde la revolución del 17, digamos, hasta aquí? ¿Y qué del maoísmo, siendo un joven de la Argentina, del sur del continente, a principios del siglo XXI, te atrae, te parece interesante? Mirá, yo creo que del maoísmo, para ordenarme con respecto a las discusiones, me llevo bien. Quizás no soy el más instruido, creo que me instruyo bastante, me esfuerzo por instruirme. Hay gente mucho más instruida, obviamente, pero con respecto al maoísmo yo creo que hay un aporte central, que es que Mao, en conjunto de los chinos, pudieron hacer una revolución en un país que era semifeudal, uh-huh, que estaba colonizado por los ingleses, que los ingleses metían opio y que de cada 10 chinos, 7 consumían drogas, digamos, y esa era una forma de control y de dominio que tenían sobre los chinos. Amplio porcentaje de analfabetismo, campesinos que comían corteza de los árboles. Y a partir de poder entender cómo funcionaba el capitalismo y cómo funcionaban los sistemas de poder en países dependientes, se pudo avanzar en hacer una revolución. Porque estaba la otra mirada más vinculada al estalinismo, de que había que hacer el desarrollo primero de un país burgués, que la economía se desarrollara, y a partir de que hubiera una clase obrera, recién podían darse las condiciones revolucionarias, etcétera, ¿no? Exacto. Y nosotros, a partir de hacer una caracterización de Argentina, es decir, nosotros tenemos las Malvinas ocupadas por los ingleses, o sea que tenemos un territorio que está colonizado, que es nuestro, digamos, y de que hay una discusión acerca de que hay varios imperialismos que operan en la Argentina, porque no es que solamente hay un imperialismo, si bien el imperialismo yanqui es un blanco principal para nosotros, y es el que hoy por hoy es el que más está efervescente, más aún con Milei, digamos, a la cabeza. Hay muchos imperialismos que están operando y que se están disputando en la Argentina, digamos. Uh-huh. Y está la discusión con China, y está la discusión con Rusia. Sí. Y nosotros, por ejemplo, somos maoístas, pero nosotros no somos pro-chinos, digamos. Y te iba a preguntar esto mismo. ¿Cómo ve un joven comunista revolucionario, un joven maoísta hoy, lo que ocurre en China? Y yo creo que China degeneró. En su momento, cuando estaba por fallecer Mao, hubo una comitiva de nuestro partido que va y un chino le dice: miren, ustedes pueden ser maoístas, pero nunca tienen que ser pro-chinos, porque nosotros hoy somos rojos, pero podemos ser blancos. ¿Eso qué significa? Que en las contradicciones de la historia de la sociedad se van a dar cambios, que los pueblos dominantes, las contradicciones van a ir cambiando. Entonces nosotros no podemos creer la verdad absoluta e ir, bueno, hoy por hoy China no es un país comunista. Hoy por hoy China está definiendo políticas extranjeras, está oprimiendo otros países, digamos, y está disputándose el mundo a la par de Rusia, a la par de Estados Unidos. Entonces, desde nuestra perspectiva, acá hay algo que vos decís, bueno, no podés casarte porque tengo una bandera con unos y martillo.
Eso no es así. De hecho, Mao Zedong en la Unión Soviética denuncia en su momento y dice, la Unión Soviética es un social imperialismo. Es socialista de palabra e imperialista en los hechos. Bueno, entonces eso se demuestra que hay una degeneración que existe, existió y que puede existir también. Nuevamente el tema del pensamiento crítico, ¿no? Es decir, cómo uno puede adherir a determinada idea y no por eso dejar de ser crítico con cómo se desenvuelve un proyecto. Franco Pasos, estudiantes de Ciencias de la Educación. Cerrar la nota como te parezca y gracias por acercarte al estudio Janet Chirosola de FM de la Calle. No, en primer lugar agradecer el espacio, la verdad que fue súper ameno y me sentí muy cómodo. Y por otra parte, con respecto a lo que hablamos antes de la política en sí, del comunismo y demás, y las discusiones y debates históricos de coyuntura, me parece interesante esta discusión en cuanto a lo posible. Yo lo que quiero convocar es que al resto de las juventudes dejemos de hablar de qué es posible y qué no, de la correlación de fuerza, y que empecemos a discutir qué es lo necesario. Porque a partir de discutir lo necesario vamos a encontrar los medios para avanzar en resolver las necesidades que nuestro pueblo necesita. Lo posible te embarra, porque lo posible te lleva al escepticismo, lo posible te lleva a no concretar determinadas cosas porque la crees, ¿viste? En esto recalcar, ¿viste? Yo siempre lo traigo a Galeano, que decía, bueno, ¿para qué sirve la utopía? ¿Para caminar? Bueno, discutamos qué necesitamos, discutamos mucho, encontremos consenso, encontremos síntesis y caminemos juntos para ir para un lado. Y después en algún momento encontraremos diferencias, la discutiremos porque es sano y es necesario. Ahora, salgamos a discutir lo posible y discutamos lo que necesitamos. Nosotros necesitamos una universidad con plata y pujante, necesitamos mejorar la educación, necesitamos mejorar la extensión, necesitamos que más gente entre a la universidad y que la universidad saque esos discursos que están en el pasillo, en la intelectualidad, impacten en la vida del día a día de los vecinos, y para eso necesitamos discutir qué es necesario. Y que en eso las instituciones de nuestro país y sobre todo los políticos que hoy por hoy tienen responsabilidades puedan tomar cartas en el asunto, con el pueblo discutiendo como guía, digamos. Franco Pasos en El Mal Mejor, un programa que busca discutir qué es lo necesario.